En Lima, Perú, una reconocida abogada fue hallada muerta en el maletero de su vehículo. Dada la brutalidad del crimen, en un principio se pensó que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con la mafia, pero su muerte tendría un trasfondo inesperado. Su única hija se convertiría en la principal sospechosa. Una fría ambición y una trama llena de codicia y manipulación desmedida la llevaron a cometer lo impensable. Te doy la cordial bienvenida a este caso, una historia donde una familia entera quedó devastada por la codicia de unos pocos. Te invito a que te quedes a conocer todos los detalles en una emisión más en Origen Investigativo. Elizabeth Vázquez Marín nació en 1959 en la ciudad de Lima. Creció en una familia numerosa de 7 hermanos, hija de Ernesto Vázquez y Olga Marín. Elizabeth desde muy joven tuvo sus objetivos muy claros: estudiar Derecho para dejar atrás las carencias económicas y sacar a su familia adelante. Ella se caracterizaba por su personalidad extrovertida, disfrutaba las reuniones familiares y la compañía de sus amigos. Sin embargo, también destacaba por su carácter firme. Era una mujer estricta y disciplinada, rasgos necesarios para afrontar la carrera de leyes, logrando posicionarse como una exitosa abogada tributarista y contadora pública. Al inicio de su trayectoria conoció a Alejandro Espino Méndez, un juez y fiscal anticorrupción, que ganó fama por su participación en casos mediáticos, logrando encarcelar a criminales de alto perfil y narcotraficantes en el Perú. El matrimonio tuvo una hija, a quien llamaron igual que su madre, Elizabeth. Para distinguirla, sus familiares la apodaron cariñosamente Elita. Al ser hija única, se convirtió en la luz de los ojos de sus padres. La complacían en todo, nunca se escatimaron en gastos ni le negaron algo. Siempre se aseguraron de que la niña tuviera la mejor educación. No obstante, debido a que ambos padres trabajaban arduamente, Elita fue criada la mayor parte del tiempo por sus abuelos maternos. A diferencia de su madre, Elita solía ser mucho más introvertida. A medida que crecía, también crecía en ella ciertas inseguridades y complejos físicos. Se sentía poco agraciada e incluso llegaba a envidiar la belleza natural de su madre, aunque la abogada siempre intentaba reforzar su seguridad diciendo que ella era mucho más hermosa. El éxito de su madre y ver cómo todos la admiraban hizo que Elita fuera generando una rivalidad silenciosa hacia ella. Elizabeth interpretó esta actitud como una rebeldía normal producto de la adolescencia, así que intentó ayudarla a corregir lo que no le gustaba de su cuerpo y le costeó varias cirugías estéticas. Esto ayudó a apaciguar las discusiones por un tiempo, pero la calma en el hogar se rompería definitivamente por un nuevo detonante. Tras muchos años de casados, Alejandro y Elizabeth comenzaron a enfrentar serios problemas matrimoniales. A pesar del éxito de ellos en lo profesional, su vida privada enfrentaba serios altibajos. El arduo trabajo y el poco tiempo mutuo generaron constantes discusiones. Aunque la abogada intentó salvar la unión buscando terapia, la chispa se había apagado, culminando en su divorcio en 2007. Elizabeth se quedó con la custodia de su hija, aunque su madre le daba todo. La ruptura le generó ansiedad a Elita y la llevó a tener discusiones frecuentes con su progenitora. Elizabeth era estricta y tenía normas en casa que la joven ya con 15 años se negaba a acatar. Llegaba tarde a las fiestas y gastaba más dinero del asignado. Poco a poco el respeto hacia su madre se fue desvaneciendo. Aunque las cosas con su hija no eran fáciles, Elizabeth le volvió a brillar el amor en su vida. A comienzos del año 2009, conoció al empresario peruano Ulises Velázquez. Él residía en la ciudad de Miami y ambos se solían visitar varias veces al año. La conexión fue inmediata y la abogada sentía que había encontrado el amor de su vida, tanto así que planeaban casarse en un futuro no muy lejano. Sin embargo, esta noticia cayó como un balde de agua fría tanto para su exmarido, Alejandro Espino, como para su propia hija. La molestia no nacía de los celos, sino de un frío cálculo financiero. La gran fortuna de la abogada de casi $4 millones estaba en juego. Ambos sabían que un nuevo matrimonio pondría en riesgo el control de los bienes, y para Elita, la idea de compartir su futura herencia con un extraño era algo que simplemente no estaba dispuesta a permitir. La joven asistía con su madre a una iglesia mormona. Allí conoció a Fernando González Asenjo, de 26 años. Elita para entonces tenía 18. La madre, al ver que se trataba de un hombre aparentemente decente y religioso, no vio mal que su hija iniciara una relación con el chico.
Con el tiempo, las visitas de Fernando al hogar de Elizabeth se hicieron más frecuentes. Se integró tanto en la dinámica familiar que asistía habitualmente a las cenas y a los eventos importantes. En un principio parecía tener buenas intenciones con la joven, pero a medida que Elizabeth conocía más a fondo a Fernando, la imagen de buen chico se fue desmoronando. La abogada empezó a notar conductas inapropiadas. Él jamás tenía una atención con Elita, ni se ofrecía a pagar las cuentas. Más bien era la hija quien costeaba todas las salidas. Esta situación de ver a su hija manteniendo un hombre era algo que la abogada no estaba dispuesta a tolerar. Pero Elita lo excusaba ciegamente, diciendo que su novio no lograba encontrar un trabajo estable y que ella solo quería ayudarlo. Elizabeth desconfiaba de Fernando, pero al verlo enamorada y feliz que estaba su hija y que la relación entre ellas había mejorado, quiso darle una oportunidad al joven, así que le pagó un curso sobre gestión administrativa para emplearlo en su empresa. Fernando aceptó, tomó el curso durante unos meses, pero no lo terminó. No obstante, Elizabeth le dio trabajo como asistente de gerencia en una de sus oficinas, pero tras solo 3 meses lo despidió. El motivo fue que supuestamente perdió una gran suma de dinero que tenía que depositar en el banco, una excusa vaga y poco creíble, que confirmó las sospechas de la abogada de que Fernando era un vividor que manipulaba a su hija constantemente para sacarle dinero. Ella intentó abrirle los ojos a su hija para que viera la clase de hombre con quien estaba, pero en vez de recibir agradecimiento por parte de su hija, fue todo lo contrario. Se llenó de enojo y resentimiento hacia su madre. Elizabeth intentó controlar la situación reduciendo la mesada, pero esto solo provocó un mayor distanciamiento. La joven seguía costeando todo, desde regalos y trajes hasta salidas a restaurantes lujosos. Elizabeth incluso descubrió en unos chats que ella le había comprado un perro a su novio y cubría la manutención del animal. Esto le indignó mucho, tanto que decidió cortarle su mesada por completo. Pero esto no detuvo a la joven, quien empezó a robarle pequeñas sumas. A veces lo tomaba de su cartera o iba hasta la empresa a registrar las oficinas de su madre. Aún así, no le alcanzaba para costear sus gastos ni los caprichos de su enamorado. Elizabeth, al ver que entre más se oponía a la relación, más se aferraba a ella, decidió enviarla a Miami para que estudiara Derecho, esperando que al conocer a otras personas se sacara de la cabeza a ese chico. Elita vivió allá con unos tíos durante unos meses, pero siguió manteniendo comunicación con su novio. Cuando regresó de visita a Perú, engañaba a su madre diciéndole que se reunía con unas amigas, cuando en realidad iba a ver a Fernando, a quien comenzó a pagarle un apartamento para que, según ella, se independizara. Esto generó una situación hostil en su hogar. Para Elita, su madre había dejado de ser la protectora que le solucionaba la vida para convertirse en un estorbo. Fue entonces cuando empezó a planear con su novio lo que sería el fin para la abogada Elizabeth Vázquez. El 28 de enero de 2010, a eso de las 9 de la noche, Elita llegó a casa junto a su madre y la empleada doméstica, Liliana Jamán. La abogada le pidió a la empleada que preparara unos jugos mientras ella se duchaba. En ese momento, Elita le ordenó a Liliana que se fuera a descansar a su cuarto, asegurando que ella misma le daría el jugo a su madre. A los pocos minutos, la empleada ya encerrada comenzó a escuchar voces de hombres y ruidos fuertes. Liliana intentó abrir la puerta de su cuarto, pero Elita le había echado llave, algo que la inquietó mucho. Intentó escuchar pegando su cabeza a las paredes, pero le fue imposible, pues el sonido de la televisión estaba a alto volumen. Se dirigió entonces al cuarto de aseo que pegaba con su habitación, se subió a la lavadora e intentó escuchar por una rejilla, y esta vez reconoció la voz de la abogada y también la de Elita, que le decía: «Esto te pasa por hacer más con tus papitos que conmigo». Después escuchó la voz de Fernando y de otro hombre a quien no pudo reconocer. Liliana estuvo encerrada toda la noche, hasta que en las horas de la mañana Elita le abrió la puerta. La joven le dijo que solo hiciera desayuno para ellas, pues su madre había salido temprano. Liliana, por temor, evitó preguntar por qué la encerró en su cuarto o por lo acontecido esa noche. Elita, para encubrir el crimen, contactó con las autoridades y denunció el supuesto secuestro de su madre. Sin embargo, el horror se confirmó al día siguiente. 27 de enero a las 10 de la mañana, fue encontrado el cuerpo sin vida de la abogada dentro del maletero de su vehículo, en la localidad de Barranco, a unos 10 minutos de donde residía. Los forenses revelaron la salvaje crueldad del crimen.
La víctima fue agredida con más de 20 puñaladas en el cuello y tórax y presentaba diversas lesiones por golpes, pero la causa principal de su muerte fue la asfixia prolongada. Se determinó que Elizabeth no murió en el acto, sino horas después, cuando agonizaba encerrada en el maletero. La violencia del ataque, sumada al alto perfil de la víctima y su entorno familiar, desató una inmensa conmoción mediática y social en Lima. En un principio se pensó que podría tratarse de una venganza relacionada con la mafia, por los polémicos casos del ex esposo, pero la verdad se escondía en la propia familia de la víctima. Elizabeth fue velada en San Isidro. Dada la influencia de la abogada en la sociedad limeña, fue despedida por cientos de personas. Su ex esposo, después de dar sus condolencias, expresó públicamente que darían con los culpables a como de lugar. Al sepelio no asistió Ulises Velázquez, el actual prometido de Elizabeth, con quien antes de la tragedia, ella tenía planeado casarse en 2 meses, en el mes de abril. Se le prohibió la asistencia por respeto a Elita, quien se oponía rotundamente a su presencia. En el velorio la actitud de Elita llamó poderosamente la atención, aunque por momentos se mostraba dolida y parecía ofuscada por la tragedia. También dejaba ver una serenidad extraña, una frialdad inquebrantable que no pasó desapercibida para los allegados más cercanos. Sin embargo, lo que generó un rechazo grande fue que apenas 3 días después del fallecimiento de su madre, Elita había salido de fiesta y a las semanas apareció en la empresa tratando de dirigir los negocios de su madre. Incluso llegó a hablarle a su tía Jovita Vázquez, hermana de la víctima y con quien Elita se crió como si fuera su mejor amiga. Habló sobre sus planes a futuro y le propuso irse de viaje juntas por el mundo, asegurándole con una calma desconcertante que todo pasaría pronto. Sin duda palabras fuera de lugar y carentes de empatía que dichas en medio del luto empezaron a generar preguntas incómodas entre sus familiares. A solo un mes del asesinato, el 13 de febrero, con la ayuda de las cámaras del edificio y los aportes de testigos, se llevó a cabo la captura de Elita y su novio, Fernando Asenjo. La mujer negó en todo momento estar involucrada, pero Fernando, al ver que las evidencias en su contra eran más que claras, no vio más alternativa que confesar. El joven declaró que quien había planeado todo fue Elita, pues ella le propuso en primera instancia secuestrar a su madre, pero su ambición no tenía límites. Elita le dijo que por qué vamos por el pez pequeño si podemos ir por el tiburón, y planteó varias formas de asesinarla. Llegaron a la conclusión de hacerlo en su propia casa. Elita les dio las llaves para que entraran Fernando y su amigo, Jorge Cornejo, apodado El Gordo. Cuando la abogada salió del baño, los hombres la abordaron y la golpearon. Mientras su madre yacía aturdida en el suelo, Elita le reclamó agriamente, a lo que la abogada en medio de la rabia alcanzó a arañarla en el pecho. Esto enfureció a Elita, quien le colocó una almohada en el rostro hasta que perdió el conocimiento. Después del crimen, Elita limpió la sangre del piso con pinesol, un desinfectante. Después la joven sintió asco porque se había ensuciado con sangre su ropa. Se duchó y se cambió de pijama. Estas declaraciones se pudieron confirmar por varios chats que Elita le mandó a su novio. Al verse acorralada por las pruebas y las confesiones de los otros detenidos, Elita cambió su historia. Admitió que estuvo presente y que facilitó el ingreso a la casa abriendo la puerta, pero aseguró que lo hizo obligada. Según su nueva versión, Fernando la tenía amenazada de muerte y le dijo que si no cooperaba le pasaría lo mismo. Dijo que por miedo se encerró en su cuarto y se tapó los oídos para no escuchar nada. También reconoció haber limpiado la sangre, pero insistió que lo hizo bajo las órdenes de su novio. Con esto intentaba convencer a las autoridades de que ella no era la mente maestra, sino una víctima más manipulada por él. Sin embargo, su comportamiento decía otra cosa. Cuando hizo el recorrido por la casa narrando los hechos, Elita se mostraba tranquila, sin expresar ningún sentimiento. Incluso llegó a reírse cuando los oficiales le preguntaron con sarcasmo cómo pensaba celebrar el Día del Amor y la Amistad con su novio, una reacción inusual para alguien que se suponía debería estar afectada por las circunstancias. Un testimonio clave fue el de Liliana Jamán, la empleada doméstica de solo 17 años, quien había guardado silencio por temor. La joven aseguró que esa noche escuchó claramente la discusión y los gritos desesperados de la abogada, pero lo más impactante ocurrió 2 días después. Elita, estando pasada de copas, buscó complicidad en la joven
y le confesó que había matado a su madre porque ya la tenía harta. Lejos de arrepentirse, intentó justificar el crimen, hablando con desprecio de la víctima, soltando frases como «a mi madre no le gustaba a nadie», haciendo referencia a su novio. Entre sus quejas, le dijo que tras el divorcio, mientras su madre hacía lo que quería, ella tenía que estar encerrada en la casa recibiendo órdenes. Liliana confesó no haber hablado en un principio debido a las amenazas del padre de Lita, quien le advirtió que se mantuviera callada por su seguridad, y luego de la misma acusada, quien le recalcó varias veces que si decía algo se metería en un problema muy grave. Elita fue llevada al penal de mujeres de Chorrillos, mientras se definía su situación y la de sus cómplices. En su celda le escribió una carta a su novio donde relata su complicidad en el crimen, diciéndole que ya sabían lo que podía pasar. Le pedía que no se arrugara, que se mantuviera fuerte, y le aseguraba que seguía viendo en él a la misma persona de la que se había enamorado. Durante este tiempo, se desató una disputa legal por la herencia encabezada por el padre de la víctima, Ernesto Vázquez Zelada. Él presentó una demanda para declarar indigna a su nieta, buscando demostrar que planificó el asesinato por puro lucro y no por un arrebato emocional. Lamentablemente, el estrés de esta lucha comprometió gravemente su salud y don Ernesto falleció de un infarto el 23 de diciembre de 2011. Alejandro Vázquez, al ver que el patrimonio de su hija estaba en juego, apareció en escena alegando ser el único heredero legítimo. Su argumento se basaba en un tecnicismo legal, negaba la validez del divorcio, asegurando que en Perú seguía casado con la abogada. Sin embargo, la familia de Elizabeth no se quedó de brazos cruzados. Tras una investigación exhaustiva, lograron probar que el divorcio sí se había consumado legalmente en Miami en el año 2007, desmontando así la estrategia del exmarido. Tras 2 años de investigaciones y procesos legales, finalmente en 2012 inició el juicio oral. Fue aquí donde la estrategia de Lita terminó de desmoronarse. Durante el juicio, la conducta de Lita fue un estudio de contradicciones. Su semblante pasaba de una tristeza fingida a una frialdad evidente. La tensión llegó al límite cuando, visiblemente ansiosa, comenzó a discutir a gritos con su cómplice, Jorge Cornejo, llamándolo mentiroso en repetidas ocasiones. El juez tuvo que intervenir para llamarle la atención y restablecer el orden. La joven se alteró porque su cómplice aseguraba que fue ella quien planeó tanto la entrada a la casa como la huida, mientras que Lita seguía negando rotundamente haber asesinado a su madre. Con la frialdad que tiene esta persona que está en. ¿Usted se mantiene entonces? Mesa fría. Mesa fría a mí. En ningún momento yo no he tenido ningún golpe. Van a ser 2 golpe. años, 5 meses de que ustedes mataron a mi madre. Y Discúlpame, yo en ningún momento he matado a tu madre y tú lo sabes. yo lo sé, ¿acaso yo estaba ahí? Yo no sé Oye, qué mierda se has planeado tú sabes, porque tú con Fernando has hablado algo. Estoy harta. Harta de esto. No mientas más, no mientas. Harta de esto, ¿me entiendes? Tú tienes padre. Con más razón. Entonces di la verdad, pues ¿Qué dice. verdad? ¿Tú por qué no la dices? ¿Por qué el otro no la dice? Ya, por favor, cálmese. Mientras que Lita seguía negando rotundamente haber asesinado a su madre, el tribunal la confrontó con el cúmulo de evidencias, dejándola sin respuestas coherentes. Una de las preguntas clave fue que si supuestamente estaba amenazada, ¿por qué mandó al vigilante del edificio Santos Bartolón a comprar hamburguesas en pleno crimen? Ante esto, Lita intentó una justificación que nadie creyó. Aseguró que Fernando la obligó a distraerlo porque supuestamente iban a secuestrar a su madre, una mentira que se caía por su propio peso, pues ella misma había admitido haber limpiado la sangre en la habitación minutos antes. Esa maniobra permitió que Fernando y Jorge sacaran el cuerpo de su madre por el estacionamiento sin ser visto. Sin duda, Lita caía una y otra vez en contradicciones a la hora de defenderse. Sabiendo esto, la defensa de Lita intentó una última jugada, alegando que la joven sufría de trastornos de bipolaridad, pero los peritajes psicológicos revelaron lo contrario. Determinaron que Lita no padecía de bipolaridad y la describieron como una persona manipuladora, histriónica y disocial, con plena conciencia de sus actos y un coeficiente intelectual superior al promedio. Después que la fiscalía mostrara todas estas evidencias, la sentencia estaba escrita. El 24 de septiembre de 2012, la tercera sala penal dictó su sentencia. Elizabeth Espino Vázquez fue hallada culpable por coautora del delito de parricidio calificado.
y condenada a 30 años de prisión efectiva, con liberación programada para el año 2040. Sus cómplices, Fernando González Asenjo, también recibió 30 años, y Jorge Cornejo, 28 años por su participación. Casi 14 años después del crimen, en 2024, la justicia peruana emitió una sentencia definitiva sobre la disputa de la herencia de Elizabeth Vázquez. Elita Espino fue declarada indigna de suceder, perdiendo así todo derecho sobre la herencia, los bienes y las cuentas bancarias de la abogada. El patrimonio por el que Elita había matado a su propia madre pasó a manos de la familia Vázquez, dejándola sin libertad y sin un solo centavo del dinero que tanto codiciaba. Por hoy llegamos al final de este caso. Como siempre, esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y sus familiares. Gracias por quedarte hasta el final de esta transmisión. Si te gustó este video, agradecería que le dieras un me gusta y, por supuesto, dejaras tu comentario, que es muy valioso para nosotros. Si no estás suscrito, dale el botón de suscribirse para que no te pierdas de próximos videos. De corazón te deseo que tengas un excelente y próspero día. Nos vemos en una próxima emisión.